Hola a todos, bienvenidos el día de hoy a nuestro podcast. El día de hoy hablaremos un poco de liderazgo empresarial. Mi nombre es José Carlos Mendoza. El mío es Emily Ferrera. Y el mío es María Chinchilla. En este día vamos a indagar un poco más sobre el liderazgo empresarial, centrado más de forma personal, contando nuestras experiencias y lo que nos ha ayudado a crecer un poco más en nuestra vida laboral. Y empezaremos con el día de hoy, que es el liderazgo enfocado en personas. Por lo que vamos a empezar con la primera pregunta, para entender un poco más de qué habla esto. ¿Alguna vez ustedes han tenido algún líder o alguien que los ha ayudado a crecer de forma profesional? Pues, pues yo sí, sinceramente, recientemente, pues en el trabajo que yo tengo ahorita, yo he sentido un cambio en cómo me tratan mis jefes. Por ejemplo, uno de mis supervisores, él hace el esfuerzo de todas las semanas reunirse con cada uno de nosotros de forma personal y pues no sé, que no solo se enfoca en lo que es nuestro desempeño en el trabajo, sino que él también es como que nos pregunta cómo nos sentimos, si tal vez hubieron muchos casos o tickets, nos pregunta como que si nos sentimos abrumador, si hay algo que sentimos que no entendimos o podríamos responder mejor. Él, pues le gusta mucho saber de que no solo hacemos bien nuestro trabajo, pero cómo nos sentimos haciéndolo. Y pues no sé si ustedes han tenido a alguien que también es así, se preocupa de cómo se sienten dentro de la labor. Sí, realmente siento de que eso es una de las cosas más importantes que me pasó en mi último trabajo que tuve una jefa que realmente cumplió su rol de líder en este caso. Me ayudó a crecer bastante, siento que por ella yo logré ascender varias posiciones, logré crear un poco más en mí, pero siento que es muy importante eso que decís, de que tomen una forma más personal cuando están hablando con los empleados. Sí, bueno, en mi caso yo daré de ejemplo el primer trabajo que yo tuve, ¿verdad? Fue un call center, fue a nomás cumplir 18 años, el típico, uno se gradúa y va a un call center, ¿verdad? Entonces yo estaba impaciente, yo no sabía cómo se me iba a tratar, cómo iba a ser el ambiente laboral, ¿verdad? Ustedes que también han estado ahí saben que cuando uno entra y cuando ya están listos para a recibir los clientes, las llamadas, a esa wave, a ese grupo que lo prepararon, los asignan a diferentes supervisores. Y lo más que se escuchaba ahí era casi todos los supervisores son súper pesados. Y ese es el miedo que a uno le inculcaron al entrar ahí, ¿verdad? No fue ese mi caso. En mi caso yo tuve una jefa que la verdad fue muy buena. Ella siempre se preocupó por el grupo. Había una reunión cada semana de 45 minutos y yo recuerdo que ella decía, Mario, si usted tiene alguna duda, no sabe la situación que se enfrenta en una llamada, por favor, usted no dude en preguntarme. Y ahí es donde a mí ahí se me fue el miedo preguntar, Claro. de preguntar, porque generalmente a uno no le gusta preguntar porque siente que está molestando demasiado, Sí. ¿verdad? Sí, entonces eso fue un gran paso hacia el frente que yo di en mi experiencia laboral, cómo me ayudó a crecer y en base a esa experiencia yo también pude ayudar a mis compañeros. Bueno, Mario, y justo hablando de eso que vos estás diciendo, siento que es muy importante cuando nosotros llegamos a un nuevo trabajo, que muchas veces en nuestro primer trabajo que a mí me pasó, que uno siente esa presión de ir a un nuevo entorno, no sabe cómo van a ser los jefes, y siempre está esa incertidumbre. Y siento que es un tema muy importante el hablar de la inteligencia emocional en los trabajos, porque muy pocas veces se toca ese tema. Y por eso les quiero preguntar a ustedes, ¿hay algún momento en el que se sintieron como una presión extrema y cómo pudieron cómo saber sobrellevar esa situación? Sí, bueno, como ya había mencionado, fue un call center, que fue mi primer trabajo. Y todos los jóvenes sabemos, bueno, todos generalmente sabemos qué tan demoralizante puede ser trabajar en un call center, ¿verdad? Todas las exigencias que Sí, puede conllevar todas las llamadas, ¿verdad? claro. Entonces, en un aspecto donde se puede utilizar aquí una inteligencia emocional, en mi caso fue que un requisito en las llamadas que a nosotros nos hacían hacer, cabe destacar que era para Walmart, que yo estaba trabajando,
nos hacían las llamadas y a nosotros nos decían que teníamos que sacar las llamadas antes de los 7 minutos. Lo cual eso es muy difícil, ya que no se sabe cómo va a venir el cliente, qué exigencias quiere, y pues ahí es donde se nos puede llamar mucho la atención, lo cual a mí me pasó mucho. Sí. Incluso a ellos, a los supervisores, al equipo que tienen designado, se les manda una advertencia si todo el equipo se está tardando demasiado en sacar las llamadas, lo cual eso es muy complicado, porque son como 50 llamadas que uno saca por día. No. A mí, por ejemplo, así como a la hora de resolver, no es tanto, sí nos dan mucho tiempo, nos dan como 1 hora en responder los emails, pero el problema en mi trabajo lo que ha sido es de qué es lo que es el entrenamiento. Por ejemplo, yo hablo mucho de que mi supervisor le importa el cómo vamos haciendo, pero así como decís, nuestros supervisores tienen jefes y los jefes pueden ser más pesaditos. Claro. Y pues quien es nuestra jefa, ella está en el entrenamiento con nosotros y ella sí puede ser un poco pues, fuerte de lidiar. Y a nosotros ahorita recientemente había entrado una persona nueva en nuestro trabajo y pues nos sentíamos un poco mal lo que éramos nuestros compañeros porque sabemos de que el entrenamiento más que todo se siente muy abrumador porque es mucha información y mucha exigencia en esas primeras 2 semanas. Y pues para ella fue tanto la exigencia que pues ella renunció. No, ni Hablando de ese tema, siento de que es muy importante porque yo fui entrenador también y sé que muchas veces se suele ejercer como que mucha presión sobre los nuevos empleados porque se nos pide que les demos toda la información, les enseñemos toda la información muchas veces en tiempos muy cortos y puede llegar a ser tan exigente. Siento que es importante nunca olvidar de que detrás de un empleado siempre seguir tratándolos como personas, no solo como recursos para la empresa. Y hablando de eso, justamente, ¿alguna vez ustedes han sentido con algún líder o alguien que los haya impulsado a creer más en ustedes mismos o a crecer más? pues para mí ha sido vos. De hecho, bueno, con el trabajo que yo tengo ahora, yo no creía que yo iba a obtener el trabajo y vos eras entrenador en ese mismo lugar. Y pues yo no quería ni aplicar porque yo sentía que no me iban a contratar, que no tenía tal vez la experiencia o que pues se conoce que esa compañía puede ser muy exigente o hay personas, por ejemplo vos, que aplicaste hasta 5 veces para que te aceptaran una vez. Y entonces me sentía bien desmotivada de que, ay, ¿para qué voy a aplicar si sé que no me van a aceptar? Pero, o sea, yo sí sentí que vos me impulsaste, que me dicen, no, yo te voy a entrenar, yo te voy a ayudar. Eh, y pues cuando a la hora de entrenar no sentía como que vos me estás dando todo para decir, sino que era como que, ah, mira, ya sabes cómo se hace, ves que sí entendés. Entonces sí sentí como esa motivación de que yo sí puedo, o sea, yo sí puedo aplicar y pues me dio mucha seguridad a la hora de hacer la entrevista. Yo creo que esa seguridad se demostró y pues para mí eso ha sido un evento importante. ¿Sabes? A mí realmente siento que me pasaba lo mismo que vos. Yo sentía de que yo no estaba apto para ascender. A mí me pasó cuando justo empecé en esa empresa, como decís, yo apliqué muchas veces a esta empresa y no quedaba, simplemente no pasaba esas entrevistas hasta que por fin se me dio la oportunidad de pasar. Y recuerdo que al inicio yo empecé como agente, como estuve en diferentes call centers, en diferentes empresas. Y yo me sentía como de cierta forma estancado en esa posición porque sí me movía de campaña en campaña, pero siempre en la misma posición de gente. Hasta que tuve a mi última jefa, que recuerdo de que ella realmente me enseñó mucho, me ayudó a creer en mí mismo, porque yo realmente no me sentía capaz como de aplicar a otras posiciones más altas. Y recuerdo de que yo en las reuniones con ella, nosotros también teníamos reuniones como one-on-one, les dicen que es una reunión solo con el jefe donde hablábamos como de forma más personal. Ella me motivaba y me hizo entender que yo era capaz, si podía. Y yo por ella realmente apliqué a la siguiente posición que entré luego como entrenador. Bueno, básicamente muy parecido a lo tuyo. Nada más de que yo entré a trabajar, yo voy a basar todo lo mío con ese primer trabajo que tuve, porque aquí es donde yo más me desarrollé, ¿verdad? Entonces yo quiero compartir que, bueno, esta jefa mía que yo tuve me ayudó a crecer demasiado en cualquier aspecto,
cómo manejar todas las herramientas que nosotros nos daban, ¿verdad? Con solo decirles que yo agarré tanta confianza, yo me desarrollé tan rápido que al tercer o cuarto mes yo ya era uno de los empleados del mes, porque habían varios, ¿verdad? Pero sí, entonces ella a mí me decía, Mario, usted está para literalmente tener su propio grupo y usted le enseña ahí, ¿verdad? Y bueno, como yo les decía, ¿verdad? Me dan ese empujón a uno como Sí, para, y sí, como los supervisores, ustedes saben que ganan sus bonificaciones dependiendo del desempeño de su equipo, ¿verdad? Entonces, habría que decir que aquí en mi grupo no lo estaba haciendo tan bien y no es por decir nada, pero es que yo iba de primero. Entonces, ella a mí me impulsaba demasiado y lo último que yo recuerdo de ella es como yo tenía diferentes planes, yo no era de quedarme tanto tiempo ahí, entonces yo ya mi último mes, yo ya le había dicho, jefa, este va a ser mi último mes y ella como que, pucha, Mario, no me deje, por favor, usted. Fue, fue una lástima, pero lastimosamente aquí los planes que uno tiene sí. van primero, ¿verdad? Sí, y realmente siento de que con esto es muy importante cuando uno tiene la oportunidad de llegar a ser líder, como de saber cómo motivar a su equipo a que crea en sí mismo. Sí. ¿Ustedes tuvieron alguna vez alguna situación en la que sienten de que faltaba algo de comunicación en el equipo o cómo creen que pudo haber mejorado la comunicación en su equipo? Mm, Pues aquí nosotros, cuando yo entré, ya nos estábamos integrando todos a los espacios presenciales porque veníamos del COVID, ¿verdad? Ujú. Entonces, a nosotros nos daban opción para, ya sea vamos a la oficina y nos dan un equipo y nos lo traemos para la casa o quedar en la oficina, ¿verdad? Entonces, muchos de nuestro equipo nos quedamos en la casa, pero llegó un momento en el que, como les decíamos, a veces no íbamos bien en lo que nosotros hacíamos, entonces la mayoría de nosotros íbamos de manera presencial, incluso la supervisora, porque los supervisores también se Sí. quedaban en casa. Claro. Entonces, nosotros ahí, en las estaciones que nosotros nos tocaba, estábamos juntos y nosotros teníamos alguna duda, acudíamos hacia la supervisora. Si se presentaba un caso que nosotros no sabemos cómo controlarlo, ahí teníamos a la supervisora o a gente que ya tiene más experiencia en cómo manejar tal Sí. situación, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros íbamos de escalada en escalada hacia arriba. A mí, bueno, así problemas de comunicación, así que tuvimos, creo que fue en mi primer trabajo, pero yo lo sentí más que todo en lo que fue el ambiente que había. Por ejemplo, yo era la menor y yo sentía que todos estaban en diferentes etapas de su vida y entonces fue muy difícil para mí relacionarme con ellos y sentirme cómoda en lo que era hacer preguntas o me daba mucha pena o cuando hacían reuniones de equipo era como que yo siempre sentía de que yo estaba a un lado y me daba hasta miedo preguntar y a veces como no preguntaba, tal vez no hacía muy bien mi trabajo por esa falta de comunicación que había. Y algo que pasaba también era de que lo que era comunicar cada update, no sé cómo se diría eso, cada nuevo Actualización. avance, cada actualización en Sí. el trabajo, mi entrenamiento me pasaba de que me estaban entrenando y me decían, ay, eso no está bien, pero ahí después lo cambiamos. Entonces después ya a la hora de yo trabajar y buscar la información, nunca estaba segura si era la información Claro. correcta. Y entonces había mucha falta de comunicación hacia el empleado de mi parte, hacia el cliente de mi parte, porque yo no sabía si lo que yo estaba diciendo estaba bien o no, y me daba miedo preguntarle a mi equipo porque yo no sentía esa confianza con mi equipo. Sí. Y pues esa fue una situación muy difícil para mí, que me ponía muy nerviosa en el trabajo. Sí, y totalmente lo comparto. Siento de que nosotros cuando empezamos en nuevos trabajos muchas veces tenemos ese miedo de saber cómo comunicarnos con el resto del equipo, porque, no sé, uno cuando no sabe algo, cuando no estamos seguros de lo que estamos haciendo, siempre está ese pequeño miedo. Y eso puede traer a diferentes tipos de conflictos. ¿Hay algún consejo de que ustedes hayan ganado con confianza que le podrían dar a alguien con la experiencia que ya tienen?
de cómo manejar los conflictos en el trabajo o alguna situación en la que ustedes hayan tenido algún conflicto, cómo lo pudieron manejar. Mm, Sobre los conflictos, yo creo que muchas veces cuando se dan unos conflictos, primero nosotros tenemos que saber cómo controlar las emociones, Sí. principalmente. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que dos colegas suyos pues se pelearon por la mínima cosita, ¿verdad? Y crearon un ambiente muy pesado. ajá. En mi caso eso pasó y fue entre un señor en ese momento, yo diría que él ya era padre de familia, unos 45 años, póngale, Ujú, y con una jovencita que era de mi edad en ese entonces, 18 años, 19. claro. Entonces, creo que ambos tuvieron un confrontamiento muy emocional en Ujú. vez de llevarlo a lo lógico. Sí, siento que muchas veces en los trabajos, con los diferentes tipos de perfiles, con los equipos tan grandes, es inevitable que en algún punto lleguen Hay a un pasar choque, ajá, conflictos, sí. un choque de personalidades, incluso muchas veces de egos, o por competencia también, por intentar estar creciendo. Siento de que en estos casos es muy importante lo que estábamos hablando antes, es el saber comunicar los problemas que pueden estar pasando con sus líderes o con los propios compañeros para lograr llegar a algún acuerdo en paz. Bueno, y ya es para cerrar por el día de hoy. Tengo una pregunta que siento que es muy importante que nosotros entendamos y es qué características creen que realmente debe tener un equipo que funciona bien para que funcione bien en este caso. ¿Alguna vez han tenido alguna experiencia donde un equipo no funcionaba muy bien o en alguno que notaron que funcionaba muy bien el entorno y todo cómo trabajaban? Para mí sería lo que es la confianza y la comunicación. Siento que es de lo que más he estado hablando, pero es porque yo he notado mucho ese cambio en ese trabajo que tengo ahora, que hay mucha confianza, mucha comunicación entre nosotros. O sea, yo sé que si yo le pregunto a alguien de mi equipo algo, ellos van a recibir mi pregunta muy bien, ellos son muy abiertos a enseñar, a ayudarlo el uno al otro. Yo siento que eso es muy importante, por eso lo que es la confianza. Mm. Bueno, para mí sería más que todo cómo trabaja el equipo. Primero empezando por la cabeza, que es el jefe. Ujú. Para mí un jefe no tiene que ser alguien que no tenga paciencia, Ujú. que no le guste estar atrás de su equipo, porque así no es como, así no es como funciona. Y también por parte del grupo, los colegas, todos tienen que estar comprometidos al rol que tienen que desempeñar, Sí, porque con uno que falle, pues a hay otro un del equipo desbalance. hay Ajá. un desbalance y le toca cubrir lo que está Sí. haciendo, lo que no está haciendo, perdón. Esa persona que no está comprometida, ahora digamos dos o tres personas que no están queriendo comprometer solo porque están viendo que uno no está Ujú. dando el 100%. Por ejemplo, en el trabajo que yo tuve con uno de mi grupo de la Wave, del entrenamiento, que le tocó otro equipo, pues había una persona que tenía demasiadas correctives. Ujú. Correctives son llamados de atención que si uno no está desempeñando lo que se espera, ¿verdad? Y eso es para meter miedo, Ajá. considero yo, porque Ujú. supuestamente si a uno le dan tres, es despido, pero el tipo ya tenía sus tantas, entonces, y era el equipo que iba de último, ¿verdad? Entonces ese era un equipo que no funcionaba, porque ya sea el líder no le llamaba la atención y Mm. esa persona que no se comprometía a su A su rol que cargo. tenía que desempeñar. Sí, realmente siento que como ustedes dicen, siento que para que un equipo funcione bien tiene que empezar desde la cabeza, como vos decís, ya que un buen líder puede ir guiando y abriendo el camino para que las personas que tiene a cargo, sus empleados, puedan hacer un buen trabajo en este caso. Y siento de que muchas veces se habla de liderazgo empresarial como, y se trata a los empleados como que fueran simples recursos, cuando realmente es necesario entender de que cada persona Funciona de forma funciona de diferente. una forma diferente y trabajan de una forma Ujú. diferente. Entonces, para que un equipo y un líder pueda tener éxito en lo que están haciendo,
es necesario entender todo esto y tomar en cuenta todos esos puntos que tratamos el día de hoy. Entonces, con eso ya damos cierre al episodio del día de hoy y esperamos seguir viéndolos por acá en nuestros siguientes temas que vamos a estar tratando.